Mientras hablaba Seba, también pensaba esta cuestión de se hizo desde acá. Porque muchas veces estamos como, mirá si lo vamos a encarar desde una ciudad, no es la capital, mirá si nos van a dar pelota, estamos en el culo del mundo, bla, bla, bla. Salimos, lo hicimos, salieron a la cancha. Acá pasó un ejemplo muy concreto y muy directo de eso. Y ahora viene otro ejemplo, de un pibe de barrio que dijo, ¿hago una revista? ¿Cómo hago para hacer una revista? Corte A, 20 años después, and the winner is, en el escenario de los Oscars, Axel Kuchevaski, con nosotros. Bueno, muchas gracias. Igual somos la banda soporte de Santolaya. Sacámonos cargo. Bueno, la verdad que escuchar a Sebas era alucinante porque me reconocía mucho de lo que él contaba, en mucho de la experiencia y en mucho de por ahí del techo que nosotros mismos nos imponemos sin darnos cuenta. Todas las veces que pensás, como vos decías antes, no, pero si, ¿por qué a mí? Pero en un sentido ridículo. ¿Y por qué yo llegaría? ¿Por qué a mí ¿De dónde sale que yo pueda llegar a donde quiero llegar? O lograr lo que quiero. Y lo que Sebas contaba un poco recién, que me parecía. Me encantó, Sebas, te digo, espectacular. Y una de las cosas más interesantes. Es un poco esto. Nosotros estamos jalonados entre nuestro deseo de hacer algo fresco y, por otro lado, nuestros propios instintos conservadores, que son los de apegarnos a fórmulas ya existentes. Y en mi caso particular, que además de producir trabajo para compañías, yo trabajé muchos años para Telefónica, hoy en Telefe y para Telefónica, y hoy trabajo para Telefe, que es parte de Viacom, una compañía gigante, los dueños de MTV, de Nickelodeon, del estudio Paramount. También estás dentro de estructuras que tienen su propio racional y que uno podría pensar que son conservadoras, a veces no lo son, pero que igual rendís cuentas. Y un poco como se ve, yo nunca dejé de tener todo un aspecto por afuera de esto, que era seguir editando la revista, La Cosa, en todos los kioscos. No es un chivo, nah. Entonces es una cosa un poco rara, ¿viste? Porque sos un empleado y al mismo tiempo tenés como un espíritu salvaje, indómito, que te hace pensar en, bueno, ¿y cómo pateo el tablero desde el lugar que tengo? No en relación a la empresa para que laburás, pero en cuanto al ecosistema que te rodea. Sí. Digo, ¿cómo podemos hacer películas? Por un lado tenés que hacer películas películas que entren dentro del racional, son de películas que tienen el logo de Telefe, por lo tanto se tienen que acomodar a la lógica natural de Telefe, pero por otro lado también siempre pedí permiso para participar o trabajar en otras que no eran exactamente eso y que igual tuvieran el logo de Telefe. Hablo de películas como La Patota, por ejemplo, que es una película que por ahí yo sé que a la gente le cuesta relacionar el canal de Grande Pa con La Patota, pero tiene que ver también con la diversidad, que es una cosa un poco, como decía Sebas, que hablaba de la diversidad como una búsqueda, ¿no? Y que me parecía que comparto al 100%. Me ibas a hacer una pregunta, pero yo ya me zarpé. No, dale para adelante. No, lo que me surgía a pensar es, en principio, digo, como para ir separando también, digo, las esferas laborales, digo. La revista, ¿cómo se sostiene una revista que no es Caras, no es Gente, no es Rolling Stone? ¿Cómo se sostiene una revista independiente durante 20 años? 22 ya. 22. Me siento muy viejo. No tengo una respuesta, porque realmente no la hay. Y tiene que ver un poco, como creo que el ejemplo de lo de Trimarchi era muy claro, con cierto grado de inconsciencia. Si pensás, probablemente no lo haces. Lo que pasa es con el paso del tiempo, con Guilla Hernández, que es mi socio en la revista, básicamente, no desde el principio, pero al año y medio de haber arrancado, siempre la pensamos como una cuestión evolutiva. Y la aparición el surgimiento de las redes sociales nos hizo pensar que era primero, en un momento dijimos, tenemos que tener una página web. ¿Viste? Es como cuando tu papá quiere aprender a programar la videocasetera. Sí. Igual ya le explicas que no existen más los VHS. En un momento teníamos que hacer, porque si no teníamos una página web, se veía como algo muy desactualizado. Después de eso, con el surgimiento de las redes sociales, como medio en sí mismo, el planteo que nos hicimos es esto, como la idea de una revista per se es una idea como pretérrita.
Siempre quise usar esa palabra en público, disculpen. Y entonces es una comunidad. Y es una comunidad en la cual te nutrís todo el tiempo de las respuestas, de los likes, de los RT. Digo, y empezamos a pensar que a pesar de que vos al papel le pedís una cosa, a las redes le pedís otra cosa, y a la página le pedís una cosa diferente, estaban interrelacionadas, era una comunidad, era una cosa latente, vital, que está bien, digo, el papel queda fijado en el tiempo, entonces decidimos no publicar noticias en el papel, porque para cuando las leyeras ahí van a estar viejas. Entonces nos pedía contar cosas desde otro lugar y de otra manera, y al mismo tiempo las redes sociales te permitían la liviandad, te permite jugar todo el tiempo, no hablar de cine en términos académicos, que a mí no me interesaba. De hecho, la revista no es una revista académica, es una revista que juega, si la leyeron, es una revista que juega desde el lugar del espectador. Eso es lo que nos permitió sobrevivir, en realidad, porque en la medida que avanzábamos en cantidad de gente que nos seguía y genuinamente activa, una de las cosas que les pasa a las marcas es que las marcas tienen muchos seguidores en redes sociales, pero la actividad es muy baja. Claro. O sea, y eso es una cosa muy interesante. Es como si vos demostraras tu afinidad con un producto, pero que en realidad sabes que te están chiveando algo. Sí. Que te estás vendiendo y que no te resulta tan atractivo per se. Solo mostrás tu actividad. Entonces hacen posteos y tienen 200 likes. Digo, y pasa mucho con las marcas grandes. Y decís, ¿y esto por qué es? Porque ya demostraste tu afinidad. Después no te interesa seguir el cambio si le cambiaron la bujía al auto que te gustaba. Con nosotros no pasa eso, discuten. Y además la comunidad se volvió, en algún punto, cuando alguien postea cosas negativas en los comentarios, los demás lo sacan, lo expulsan. Es una cosa muy interesante, es como tiene un código propio, nosotros ya ni manejamos, ponemos los disparadores y después siguen solos. Eso es una cosa que nos resultó muy interesante. Y lo que empezó a pasar es que las marcas se empezaron a acercar, entre otras cosas, porque veían una comunidad activa con gustos muy específicos, y hoy la cosa, además de generar sus propios medios, da servicios creativos para otras empresas, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas. De las que yo casi ni participo, porque le dije a Guillermo, mira, yo trabajando de lo que trabajo, prefiero tomar una distancia y que esto lo manejas vos y yo me dedico más a las pelis, que es bastante desgastante. ¿Hay herramientas que vos utilices en el trabajo más mainstream, sí, digo, que lo hayas aplicado, herramientas, digo, que las hayas aplicado para la cosa? Digo, con la generación de comunidad, sí, por ejemplo, digo, mantener la comunidad. Sí, lo pensás. Sí. Y de hecho, a mí lo que me pasa es que yo disfruto mucho de las redes sociales. Entonces también me termina pasando que tengo como un montón de seguidores, y lo cual me parece como una pérdida de tiempo para el ser humano, para los que me siguen. Entonces yo también experimento cosas en mis propias redes sociales. Busco, pruebo, no sé, juego. Y eso sí te da todo el tiempo como temperatura, de cómo la gente se relaciona con las redes, que igual no hay una respuesta única, esas son las otras cosas. Generalmente cuando las películas sacan cuentas en las redes sociales, pasa lo mismo que con los productos. Es una relación de corto plazo. La gente que espera una película durante un tiempo, cuando la película se estrena, ¿para qué voy a seguir la red social? ¿Qué más tiene para contarme? O sea, al año y medio que se estrena una película, nadie postea más nada en la cuenta. Entonces yo a veces imagino que hay como un cementerio de elefantes en Facebook donde van a morir las cuentas que nadie ve. No, ¿qué pasa cuando alguien se muere con la cuenta de Facebook? ¿La hereda la familia? Te llamás y decís, che, era de mi tío, que bueno, murió, y me pueden pasar el password. Te aparece para el cumpleaños en principio, te aparece. Es que es como, sí, fuerte, sí, ¿no? Y es que es muy fuerte, decís, pero tal se murió hace 5 años, ¿qué hace acá? Claro. Y te sentís como un medium de las redes. Sí. El fin justifica los mediums. En tu carrera, a ver, vos empezás siendo periodista de cine y de productos audiovisuales. Empiezo de formas mucho más ridículas. Yo participé en un programa con concurso de preguntas y respuestas en televisión en tiempo de siembra, cuando estaba sobre películas de terror. ¿Sí? Y con esa plata fue y saqué una revista. Por eso digo, me Sebas cuenta y me súper identifico. ¿Cómo no me identificaba? Acá la gente te ve y te dice, uy, el boludo de la alfombra roja. O como me gritan en la calle, ¡película! En otra época me decían Andy. Yo iba a terapia para fortalecer mi yo y me gritaban Andy. Pero, perdón que vuelva a esto.
Pero fue así, yo digo, o sea, hoy la gente te relaciona con la idea de la autosuficiencia en función de que laburás en medios de distribución masivo, que las películas o que las películas en las que tengo la suerte de ser parte tienen una distribución muy grande, y todo, pero yo no, en algún punto me siento el mismo descerebrado, el mismo nerd de toda la vida, o sea, que pude lograr trabajar de nerd, que es una cosa que agradezco. Me pagan mi recibo de sueldo, dice nerd arriba, puesto nerd. Nerd 1. Nerd 1, claro. Poster boy del nerdismo. La marcha del orgullo nerd. Axel, digo, trabajando en producciones tan masivas, digo, ganadoras de un Oscar, digo, ¿cómo se traza la estrategia de internacionalización de esas películas? ¿En función de qué? No, es interesante, porque no todas las películas, primero no todas nacen del mismo lugar y no todas tienen la misma búsqueda y no todas comparten un ADN que las haga permeables a una distribución global. Esto hay que saberlo. Sería ilógico pedirle a todos los contenidos que jueguen el mismo juego. No tiene ni sentido. Hay películas que por definición, mientras nosotros estábamos laburando, entendíamos que eran películas que por su pedigrí, por su ADN, si querés, por quiénes son los involucrados, eran películas que tenían vocación internacional. Por ejemplo, Relatos Salvajes es un ejemplo en ese sentido, porque la película está coproducida por Pedro y Agustín Almodóvar, entonces vos sabés que eso la convierte en un objeto de atracción internacional. Gustavo hizo la música, había un montón de elementos que la ponían en un lugar interesante, digo, ya de cero. O una película como La Patota, nosotros entendíamos que lo que contaba la película, la forma narrativa y lo que la película contaba tenían un peso que le hacía una película que podía vibrar en otros países. Cuando además Walter Salles, el director y productor brasileño, por alguno de los 3 más importantes de los últimos 40 o 50 años, para darles un caso, Walter dirigió Diario de Motocicleta, cuya música también hizo Gustavo. Walter dice que sí, nosotros entendíamos que estábamos frente a una película que tenía ese peso. En otras películas te toma por asalto. El secreto de sus ojos, a pesar de que era una coproducción con España, nosotros nunca la vivimos como una película global. Sí esperábamos que la película se viera en Latinoamérica. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, el personaje de Ricardo Darín en la película, que se llama Benjamín Espósito, en la novela original, que escribió Eduardo Sacheri, que también escribió el guión con Juan Campanella, el personaje se llamaba Benjamín Chaparro. Y en un momento Juan me dice, no le podemos dejar el título, no le podemos dejar el nombre Chaparro, porque en México se van a reír, ¿no? Porque quiere decir bajito, o sea, no. Y ese tipo de cosas a veces la pensás. A veces, pensás en ciertas películas en cuál es un código que tenga vibración local, pero que no inhiba a la película de hacer un viaje internacional. Hay otras películas que las pensás estrictamente como películas locales, porque son cuestiones que tienen efecto en la Argentina y nada más. A veces te sorprende. El Clan a nosotros nos sorprendió, que si bien era una película que aspirábamos a una cosa global, era un caso policial argentino. Claro. Esas cosas, esos diálogos, esas charlas las tenemos. No quiere decir que le pongas menos garra a una que a otra, ni mucho menos. Luego, fuera de la Argentina, porque en la Argentina, por un poco por cómo es la ley de cine y creo por falta de ejercicio, no se hacen películas en inglés, por lo tanto, cuando vos haces en otros países una película en inglés, ya sabes a priori que tu objetivo es un objetivo global. Me ha pasado trabajar en películas de directores como Alejandro Amenábar, protagonizadas por Ethan Hawke y Emma Watson. Y sí, ya sabés que esa película está pensada estrictamente como una película internacional, porque de todas maneras esa misma película no la podría financiar con los fondos del país donde se hizo, en este caso en España. Hay una cosa de equilibrio frente al material y preguntarte para quién es esta película. Esta pregunta te la haces. No solamente si yo la vería, claramente la vería. Si no, no invertiría todo el tiempo. Hacer una película nos toma desde el inicio del proceso 2 años, a veces 2 años y medio, a veces más. Metegol es una película que todo su proceso creativo fue de 7 años. Pero Gilda, y está acá Maxi Dubois, que fue uno de los productores. ¿Cuántos, Maxi? ¿Qué estuvimos? 2 años y medio laburando con Gilda. Y mucha gente nos decía, lo que les parecía cuando arrancábamos era pero Gilda, ¿quién va a ver la película de Gilda, la música, tiki?
O te decían es una película para un público muy específico. Claro. Y nosotros sentíamos todo el tiempo que la historia de Miriam Alejandra Bianchi en realidad era universal, porque tenía que ver con la vocación, que creo que es un poco lo que venimos charlando acá y específicamente creo que es lo que ustedes vienen charlando todo el día. Tiene que ver con la vocación, en el caso de Gilda era una vocación tardía, es alguien que descubre su vocación a los 30 con una vida supuestamente cerrada, con un contexto que no habilitaba, que no habilitaba seriamente que ella decidiera hacer algo tan diferente como ponerse a cantar. A mí me parece que Gilda es no es la música que yo escucho jazz. O sea, me interesa todo lo que es masivo y popular, pero digo, me pasa sí, claro, ibas a un casamiento y suena Gilda y la gente baila. Fiesta de 15, bar mitzvahs. Pero en términos generales no es algo que yo escucho en el auto. Ahora sí, mis hijos me piden que ponga todo el tiempo Gilda en el auto. Pero lo que a mí me gustaba, lo que más me seducía de Gilda, tenía que ver con la vocación. Tenía que ver con qué pasa cuando alguien dice, sí, es esto. Y en algún punto, y lo que Sebas contaba de Trimarchi es un gran ejemplo de eso, todas las constantes alrededor tuyo te dicen, no lo hagas. Claro. No lo hagas. Dedicate a otra cosa. Hay una posición más cómoda. Digo, y en algún momento, y ahí es donde tenés que realmente respirar hondo y ser inconsciente. Y ser inconsciente. Si nosotros nos guiamos por las ideas que generan nuestra vida cotidiana, no deberíamos estar haciendo lo que hacemos. Seguramente deberíamos estar trabajando en un banco de 9 a 5. No es un trabajo malo, y uno puede ser creativo en cualquier trabajo. Sí. Digo, ¿cómo llego yo a esto? Para mí es como misterioso, al día de hoy. Sí, hay algo típico que nos pasa a todos los que estamos emprendiendo en la cultura, que te preguntan, ¿qué haces? Hago determinado proyecto. ¿Y de qué trabajas? Es la siguiente pregunta, sí. ¿no? Te quedás como desarmado. Yo el día que le dije a mi viejo, mi viejo es médico, el día que le dije a mi viejo que me iba a dedicar a esto, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿y vas a poder vivir? No ganar dinero, vivir directamente. Vivir, era como, viste, digo, ¿realmente te parece que hay un campo en esto? Y mi viejo es un tipo, yo generacionalmente soy el primero de mi familia que se dedica a algo que tiene que ver con el audiovisual. Después mi hermano y mi primo se dedicaron. Pero digo, no, era como irracional, aparecía algo disruptivo en el cuadro familiar. ¿Qué es esto? ¿Viste? Y entonces, para mí salir en cámara fue una herramienta para otras cosas. Lo disfruto muchísimo, amo poder cubrir el Oscar, los Globos de Oro, el Premio Platino, porque en algún punto también creo que sirvo como conexión de la audiencia con el cine. Yo no pregunto nunca quién te vistió. Hablo de películas cuando estoy ahí. Entre otras cosas porque después de mi familia lo único que me importa en el universo es el cine. Bueno, no sé, no lo digan mucho, me da un poco de vergüenza. Pero me pasa eso. ¿Viste? Entonces no es que me voy a sentar con alguien y le voy a preguntar, escúchame, ¿quién ese traje tan lindo, quién te lo...? Volvemos al tema de la internacionalización. Sí, ¿Sentís que hay un imaginario de lo argentino o es un imaginario de lo latino en los grandes mercados internacionales culturales? Yo podría decirte que hay lo primero es que hay una fantasía acerca de la globalización que no es cierto. La mayor parte de los proyectos en los que a mí me tocó estar, que viajaron, eran proyectos, como te dije antes, que tenían un ADN internacional, pero que eran proyectos locales y que representaban puntos de vista locales. O sea, no es que vos ves Relatos Salvajes y es tan argentina, es una película tan argentina. El secreto de sus ojos también, La Patota, son películas argentinas. La idea de que uno tiene que acomodar el contenido a una supuesta necesidad internacional es falsa. Nadie tiene registro genuino de cuál es el deseo de todo el resto del planeta. Eso es falso. Digo, los estudios de Hollywood hacen películas en las que cuidan mucho que la película no tenga problemas de censura en China para poder estrenarlas porque recuperan más rápido la inversión. Pero las 14 películas que hace cada estudio de Hollywood no son representativas de todo el cine mundial. Son solo representativas de las 14 películas que hace cada uno de los estudios multiplicado por 8, porque son 8. Entonces, cuando lo pensás, digo, no son el volumen más. Las películas de superhéroes no son el mayor volumen de cine que se hace en el mundo. Eso no es cierto. La mayor cantidad de películas que se hacen en el mundo son representativas de su propia cultura local. Claro. La identidad. Es la identidad. Esta idea,
Digo, y cuando vos mirás las 10 películas, las películas más taquilleras de cada país, en los últimos años, ha sido cada vez más notorio cómo en cada uno de los mercados las películas locales tienen cada vez más peso. ¿Viste? O sea, en Argentina hemos tenido años en los que, y los años digo, no sé, hace 2 o 3 años, de las 10 películas más vistas, 3 eran locales. Lo mismo pasó en España, en Perú ni te digo, Perú las películas locales venden 4 millones de tickets. Claro. No digo, te podés encontrar en Francia, Corea del Sur, que tiene una cuota de pantalla, es un poco más complejo, es un ejemplo. Y no entro en el lugar donde más se nota, que es la India, donde el cine internacional no tiene peso, es casi irrelevante. Pero el producto local eso es una de las cosas que circula y que te lleva a otro local. La idea de hagamos una película para todo el planeta, para nosotros no tiene mucho sentido. Claro. Películas con algún tipo de perspectiva internacional puede ser, pero películas para todo el mundo no. Entonces, si me preguntás cuál es el imaginario acerca de lo argentino, es un poco extraño, porque yo no creo que exista un imaginario particular acerca de lo argentino. Creo que hay un imaginario acerca de lo latino muy trazo grueso, con variantes, donde no saben muy bien si somos brasileños o si somos chilenos, y eso dan por sentado que en algún punto vivimos alguna dictadura en algún momento de los 70. Claro. Como un genérico. Claro. Pero por ahí te dicen, no, Pinochet en Argentina, y te dicen esas cosas. También es verdad que nosotros tenemos que empujar mucho y ahí ya te voy a hablar un poco más como presidente de la Academia de Cine Argentina, pero sí nosotros tenemos que empujar algo que está latente y que creo que tiene muchas posibilidades de crecer, que es un mercado de intercambio grande iberoamericano, y que estamos laburando mucho, todas las academias de toda Latinoamérica, los institutos de cine, los directores. Está habiendo cada vez más coproducciones entre Latinoamérica, y históricamente el principal coproductor de cine de Argentina fue España, y hoy, sin embargo, estamos coproduciendo mucho con Brasil, coproduciendo mucho con Chile. De hecho, bueno, nosotros coprodujimos Neruda, la película de Pablo Larraín, que está nominada a los Globos de Oro, que es una genialidad de película, y es un ejemplo de eso. Es una película que fue una coproducción entre Argentina, Chile, España, Francia, con una inversión grande de Estados Unidos. Empieza a haber también esto, mucha más permeabilidad, pero no existe una mirada de lo argentino en un sentido tan específico. Sí, ponen tango y Schwarzenegger baila, pero pero en términos generales yo no creo que haya una mirada tan específica. Creo que tenemos en el caso del cine una percepción muy positiva internacional. El cine argentino es muy admirado, sí. Realmente es muy admirado, y viajás y lo ves todo el tiempo, y me ha pasado estar en reuniones en Los Ángeles y te empiezan a hablar de las películas y digo, estás adelante de tipos que admirás y decís, ¿pero le gustó en serio El secreto de sus ojos o Relatos salvajes? Y te hablan, pero, viste, digo, tipos... Hace unos años Ben Affleck me dijo que tenía una copia en 35 milímetros en la casa del secreto de sus ojos. Viste, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? La primera pregunta, ¿por qué querés eso? ¿Por qué? Después dije, le presento a José Luis Gioia. Está empezando a pensar un montón de variantes. Pero en términos generales te resulta... Crédito local. Por supuesto. Pero en algún punto empezás a ver realmente como un interés muy grande. Hay mucho más interés del que uno supone a primera vista. Pero luego sí hay un lugar de marca país que laburar con las películas a través de la película, entre otras cosas porque las películas que viajan son muy específicas. No es que viajan 70 películas. Viajan 15. De hacer un viaje extensivo como películas que se estrenan en más de 20, 30 países. Esto también es real. Y tiene que ver con que en todos los mercados hay una sobreoferta. En España se estrenan todas las semanas 11 películas. Todas las semanas 11 películas. Supongo que una cosa es el mercado, otra cosa es el circuito de festivales, ¿no? Sí, los festivales son como una abstracción, representan el circuito de festivales. Claro. Hay películas que hacen ese cruce, desde el cruce del festival, si querés, al consumo masivo, que es cualquier estreno. El cine es masivo porque su propia naturaleza de producción lo pide. A veces la masividad es más grande y otras veces es más chica. Pero no se hacen películas para que un tipo las pase solamente en su casa, una vez que haces películas dentro de cierta estructura industrial. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que lo que para nosotros a lo mejor es un éxito local y es una película mainstream local, afuera siempre es cine de arte, porque son películas subtituladas. Entonces, el Relatos salvajes es una película que en Argentina vendió 4 millones de tickets. Pero cuando se estrena en Francia, se estrena subtitulada
y es una película de culto. Por mejor que le vaya, porque es una película de un país alternativo a los países desde los cuales Francia consume cine todo el tiempo. La última pregunta tiene que ver con el impacto del mundo digital en el consumo del audiovisual. Sí. ¿Impacta tanto en el cine como en la televisión? Digo, porque hay cambios en las formas de consumo de las audiencias muy importantes de los últimos años. Es interesante porque, mira, una cosa es ver películas, que eso lo puedes hacer en cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, y otra cosa es ir al cine. El cine es una salida, es un ritual, tiene otras características. Es interesante porque vos decís, bueno, entre la piratería, todo lo que son los VOD, los sistemas de ver películas digitalmente en tu casa, seguramente ahora va menos gente al cine. La verdad es que no. Dejando de lado que este año tuvimos una crisis en el segundo semestre que desaceleró el consumo, la caída de venta de tickets no fue tan grande. Fue chica. Y en general veníamos con una subida sistemática. En China se abre una sala de cine por día. En la mayor parte de los mercados la venta de tickets va en aumento, a pesar de que vos tenés acceso a las películas en tu casa y cada vez con menos distancia del estreno en cine. A mí eso me da mucha esperanza y mucha tranquilidad, entre otras cosas porque quiero seguir mandando a mis hijos al cole. Ya ni te digo cambiar el auto, claro, quiero comer. Y en otra instancia porque me parece muy interesante, porque es donde yo te digo, el ritual, este ritual colectivo, que es sentarte al lado de extraños a atravesar un proceso emocional que dispara ideas, pero que esencialmente es emocional, y está construido sobre ideas, que eso es como lo que es interesante. Las ideas construyen el proceso emocional y vuelven como ideas al final del camino. Ese arco que tiene el cine es increíble. Digo, no dejamos de abandonar la experiencia comunal, que es la forma más cercana generacionalmente a sentarnos alrededor del fuego en la caverna. No, porque sigue siendo eso. Y eso no desaparece. Y al contrario de lo que mucha gente cree, digo, la radio no mató al teatro, el cine no mató al teatro, la tele no mató al cine. Y como estamos viendo, el CD no mató al vinilo. Este año en Inglaterra los números de venta de vinilo son superiores a los de CD. Entonces, me parece que todas estas miradas apocalípticas, cataclísmicas, donde aparece una cosa y todo lo anterior muere, la experiencia humana no es esa. Es que es acumulativo en realidad. Sí. Entonces, me resulta todavía mucho más estimulante ver que las nuevas tecnologías abaratan el proceso de hacer películas y que un tipo puede durante un año hacer una película los fines de semana con actores amigos, la estrena en dos o tres salas alternativas, y esa película es El Estudiante de Santiago Mitre, y yo la vi y me volví loco, y fui y le dije, mira, quiero hacer una nueva versión de La Patota, y me encantaría que sea una película de Santiago Mitre. Y esa película va y gana el Festival de Cannes. Y 2 años después de eso, Santiago Mitre está dirigiendo una película con Darín y Christian Slater de protagonista. Entonces es relativo a la idea, pero eso tiene que ver también con que los recursos son más accesibles. Lorena Muñoz, la directora de Gilda, había hecho 2 documentales. Dos documentales nada más. Entonces toda la fantasía acerca de que un tipo para acceder a ciertos lugares tiene que venir con una cantidad de armas, eso no es real, no es cierto. Hoy más que nunca, no es cierto. Nombraste la palabra comunidad varias veces durante esta charla, ¿no? En nombre de esta comunidad creativa y cultural te agradezco por habernos ayudado a pensar durante este tiempo. Nos va a quedar la cabeza decir reflexiones de esas cosas que uno se acuesta a la noche y decís, uy. Yo suelo pensar en que tengo que pagar la cuota del cole, como les decía antes, pero si quieren pensar en esto está bien, no me voy a quejar. Axel Kuchevaski. Muchas gracias. Gracias.